Cordial saludo a todos. Mi nombre es Germán Darío Velázquez Gutiérrez, docente de Inmunología Veterinaria. Hoy, mediante esta aula virtual de la presentación de antígeno, quiero que ustedes puedan conceptualizar muchos de los conceptos vistos en clase y que mediante esta interacción podamos aprender mutuamente. Entonces sean bienvenidos todos. La presentación de antígeno es un escenario que se da durante la inmunidad adquirida o la inmunidad adaptativa, que es una inmunidad que es altamente específica y es medida gracias a los linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos T se van a categorizar en subpoblaciones de acuerdo a su receptor de antígeno. Recordemos que por ser específica van a reconocer de manera altamente específica los antígenos que son péptidos o que son moléculas que tienden a ser de bajo peso molecular, que pueden modificarse por diferentes procesos y que pueden inducir una respuesta inmunológica de tipo humoral o celular en un individuo inmunocompetente. Entonces el receptor puede ser un receptor nombrados con estas letras alfa beta, que es un receptor común, o gamma delta. Las gamma delta son más comunes en los rumiantes y van a tener funciones parecidas a las de las natural killer, las células NK, o algunos dicen que son funciones regulatorias. Los alfa beta pueden dividirse en linfocitos CD4 o helpers o ayudadores y linfocitos citotóxicos o CD8 según a su correceptor. La presentación del antígeno es el escenario en que esas células son activadas en un órgano linfoide secundario. Entonces tenemos que la respuesta inmune puede ser bastante específica y va a depender al antígeno que la active. Hay antígenos intra y antígenos extracelulares. Entonces hay unas células especializadas en presentar los antígenos que se llaman las células presentadoras de antígeno. Por excelencia están las células dendríticas, también los linfocitos B y finalmente los macrófagos. Se diferencian porque expresan unas moléculas que se llaman complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, que van a tener la facilidad de presentar un péptido después de ser procesado por la vía endocítica y ser presentado a los linfocitos CD4. Entonces, ¿qué es lo que hacen esas células? Lo que hacen es capturar el antígeno, lo procesan, es decir, de una proteína lo degradan hasta llevarlo a una fracción mínima llamado péptido. Y finalmente, en órganos linfoides secundarios, ¿cuáles son los órganos linfoides secundarios? Lo que es los linfonodos, el vaso, el MALT, tejido linfoide asociado a mucosas, que ya veremos posteriormente. Para conceptualizarnos un poco más en lo que es la respuesta inmune adquirida, vamos a ver unas características de la misma. Esta respuesta es diversa, es específica, es especializada y es bastante prolija en el sentido de que tiene memoria. Pero ¿qué nos habla la diversidad? La diversidad nos habla de que nos tenemos que defender de una gran cadena de antígenos que existen en el medio ambiente, en un medio hostil donde existen más de 10 a la 11 antígenos. Entonces tenemos mecanismos genéticos para tener diversidad. Entonces estos receptores, digámoslo así, son diversos y pueden identificar específicamente un solo antígeno. Es como una llave que entra específicamente en su chapa. Así funcionan los antígenos específicamente. Los antígenos se unen por fuerzas no covalentes, por fuerzas débiles, por afinidad eléctrica y por otras, pero son bastante específicos. Entonces, estos receptores son sintetizados al azar por unas enzimas llamadas recombinasas y que van a hacer esta síntesis de las diferentes cadenas. Entonces los receptores van a tenemos el BCR y el TCR. El BCR es una inmunoglobulina, va a tener una fracción variante o variable, tenemos un dominio variable que está en la parte superior, igual que el TCR. El TCR va a tener una fracción variable, que esta es la que se encarga de dar el tipo de especificidad. Y dentro de esta variabilidad, mire que todos son diferentes, vamos a tener sitios más variables que los otros, que los vamos a ver a continuación, que son sitios de complementariedad, que son sitios hipervariables.
Entonces, en resumidas cuentas, el BCR, que es el receptor de la célula B, va a reconocer o va a poder identificar antígenos en un contexto libre, no necesitan una célula presentadora de antígeno, en tanto que las TCR de los linfocitos T requieren de una célula que se los presente. El receptor. Entonces ese es un TCR, tiene 4 dominios, un dominio va a llamarse alfa beta, por eso llamamos que es un TCR, un linfocito T alfa beta. Si no, la otra opción sería gamma delta, que son menos comunes. Tenemos un dominio variable, tenemos un dominio constante y tenemos un dominio transmembrana y uno citoplasmático, para un total de 4 dominios de diferente tamaño en cuanto al par de bases. Los dominios citoplasmáticos son los encargados de traducir esa señal química, esa cascada de señalización celular para que se active la célula. Entonces, si tenemos un linfocito T, tenemos un receptor que es igual, que es idéntico, pero no solo uno, tenemos más de 30.000 idénticos en cada linfocito T. Va a tener una especificidad para un solo antígeno. Entonces, la región hipervariable, o también llamada una región determinante de complementariedad, o CDR, están en esa zona. Son regiones, son 2 o 3 regiones que son las que en realidad varían de receptor en receptor, porque tenemos que tener una diversidad funcional de más de 10 a la 11. El TCR nunca va solo, por decirlo así. El TCR va acompañado de una gran molécula, un sistema macromolecular que se llama este complejo TCR-CD3. Entonces el TCR sabemos que es alfa beta, va a tener los dominios variables, el dominio constante, los dominios que van a mandar la señal, y el CD3 porque es importante. Acá en este surco es el que va a estar los sitios de complementariedad, ese es el surco donde se va a dar la presentación del antígeno, donde el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 o tipo 1 le van a presentar el antígeno, según sea el caso, a través de un surco que va a ser variable. Y tenemos un CD3, que el CD3 es un complejo de varias moléculas. Tenemos 2 heterodímeros, el heterodímero gamma epsilon y epsilon delta, y un homodímero que son las colas zetas. Esto se encarga de darle una razón estructural al TCR para que esté fijado. Y finalmente las colas zetas van a tener unos motivos que se llaman motivos ITAM, que son los motivos de inmunotiroxina, que se encarga de mandar cascada abajo la señalización, la activación de esa célula, se encarga de la señalización celular. Entonces tenemos el TCR alfa beta, que se encargan de reconocer al antígeno en este surco, bastante específica. Tenemos las cadenas gamma delta, también reconocen el antígeno, pero son menos comunes, más común en rumiantes, y tenemos el CD3. El CD3 que tenemos lo de acá, gamma epsilon y epsilon delta, y las cadenas Z, que lo que se van a encargar es de producir la señalización, la transducción de señales. Algo que no les he hablado y que es sumamente importante es el CD4 y el CD8. Esto es el correceptor. ¿Para qué es importante? Esto va a determinar a qué tipo de complejo de histocompatibilidad se va a unir y va a reconocer el antígeno. Quiero hablarle de los correceptores y de las moléculas coestimuladoras, pero antes de eso voy a hablarles del correceptor CD4 y CD8. Entonces tenemos el CD4 y el CD8, o sea, los linfocitos T, CD4, citotóxicos, o el CD8, este es el correceptor CD8 y este es el CD4. ¿Qué es lo que pasa? Esto determina a qué tipo de células se van a unir. Este es un linfocito T colaborador o helper en el sentido anglosajón. Este es el linfocito T citotóxicos o CD8. El CD8 va a ser sinapsis inmunitaria con una célula anómala que va a expresar una célula anómala que exprese complejo de histocompatibilidad tipo 1. ¿Qué células expresan complejo de histocompatibilidad tipo 1? Casi todas las células nucleadas del organismo. En tanto que el linfocito T ayudador o helper o linfocito TH va a tener una sinapsis inmunitaria, una comunicación
con una célula presentadora de antígeno. Las células presentadoras de antígeno, como lo veníamos diciendo, son los macrófagos, las células dendríticas y el linfocito B. ¿Por qué se caracteriza? Las células presentadoras de antígeno van a expresar, pues además del complejo de histocompatibilidad tipo 1, el complejo de histocompatibilidad tipo 2, no más. Nadie más puede expresar ese complejo de histocompatibilidad tipo 2, o principalmente estas. Entonces ese complejo de histocompatibilidad tipo 2 va asociado a un péptido, que es el antígeno, y que va a ser presentado al linfocito T para que sea activado. Entonces tenemos un concepto que nos aparece acá y es el concepto de sinapsis inmunitaria. Pues bien, la sinapsis inmunitaria es la comunicación que existe entre el linfocito T y la célula presentadora de antígeno para poder armar una respuesta inmunológica. Esto se da en un órgano linfoide secundario, que es donde se va a dar la presentación del antígeno. Muy bien. La primera señal, este es el linfocito T, y acá tenemos la célula presentadora de antígeno. La célula presentadora de antígeno, recordemos que expresa complejo de histocompatibilidad tipo 2. A través de este surco vamos a tener el péptido. Este linfocito va a tener el TCR, alfa, beta. Y esta es la primera señal de activación de la respuesta inmune. La unión entre TCR y el péptido y complejo mayor de histocompatibilidad, para este caso el tipo 2. Pero con esto no basta para que se dé la respuesta inmunológica. Esto es insuficiente. Se da a través de un entramado que se llama una sinapsis inmunitaria, que es una comunicación que tienen las células a través de receptores, es una comunicación muy íntima que le permite a la célula activarse y desencadenar esta respuesta inmunitaria. Entonces, para que se dé esa activación vamos a tener otras moléculas que se llaman las moléculas coestimuladoras, que son las que van a ayudar a que se dé esa estimulación, las moléculas coestimuladoras. Entonces, ¿cuáles son las moléculas coestimuladoras? El CD28 del linfocito T se va a unir con la coestimuladora, que es la CD80 o CD86, depende del tipo de célula presentadora de antígeno. La célula dendrítica CD80 y los macrófagos CD86. Pero es esencial. Puede pasar todo bien, pero sin estas señales coestimuladoras no va a haber activación del antígeno, no va a haber activación del linfocito T. Porque va a faltar la señal que le diga a él que algo está pasando ahí. Esas señales son de activación. Entonces las moléculas coestimuladoras, la primera se da entre la CD154 y el CD40, y la segunda, que es importante, entre el CD28 y el CD80. Son moléculas coestimuladoras y es la segunda señal. Hay otras señales, como las que se dan las citoquinas. Las citoquinas es la tercera señal y eso favorece que se polarice la respuesta inmunológica, en lo que vamos a ver. Pero el sistema inmunológico, recordaros que si se activa bastante, va a poder generar problemas de hipersensibilidad o problemas de tipo autoinmune, es decir, que se pueda atacar a sí mismo. Entonces, para eso el sistema tiene mecanismos de retroalimentación. Entonces el linfocito T, amén de tener CD28, que es de activación, tiene el CD152, o conocido como el CTL4. Esta es una molécula inactivadora. Mutaciones en esta molécula puede dar una enfermedad autoinmune, porque se va a producir un exceso de sinapsis. Entonces, ¿qué es lo que hace esta molécula? Va a producir una enzima que se llama la indolamina dioxigenasa, o la IDO, que va a disminuir el triptófano, y el triptófano es fundamental para que se dé esta respuesta inmunitaria, esta sinapsis. Entonces ya tenemos en un contexto de 3 señales de activación. La primera señal de activación es la que se da ante el TCR y el complejo mayor de histocompatibilidad. La segunda son las moléculas coestimuladoras, que es el CD28 y el CD80. También está el del CD140. El CD40, tenemos la tercera señal, que es la de las citoquinas, que las citoquinas se encargan de polarizar la respuesta inmune. ¿Cómo la polarizan? Según el antígeno, se va a producir los genes de ciertas citoquinas. Por ejemplo, la interleuquina 12 nos va a ayudar a que este linfocito se convierta en un linfocito, un fenotipo llamado TH1.
es decir, el subtipo helper 1. ¿Y para qué nos va a ayudar? A hacer una respuesta de tipo celular contra antígenos intracelulares, como virus, bacterias intracelulares, etcétera, o parásitos. Es importante una respuesta TH1. En tanto que si vos tenés una leishmaniosis y se te activa la respuesta TH2, muy probablemente no va a ser una respuesta inmune efectiva. ¿Y quién nos va a determinar que sea una respuesta inmune efectiva? Las citoquinas, que son las que se encargan de polarizar la respuesta. Entonces, por ejemplo, la interleuquina 12 nos va a polarizar la respuesta a los linfocitos TH1 que van a producir interferón gamma e interleuquina 2. Eso es lo que van a hacer es activar células natural killer, activar macrófagos, estimular los mecanismos citotóxicos de los linfocitos CD8. En tanto que si la célula dendrítica, sobre todo la célula dendrítica tipo 2, produce la interleuquina 4, que es la citoquina por excelencia de tipo TH2, se van a estimular las poblaciones humorales TH2. Estas poblaciones son más para una respuesta contra microorganismos extracelulares como toxinas, bacterias, etc. Entonces vamos hasta ahora a una respuesta TH1 y tenemos como protagonista a la interleuquina 12 que estimula al TH1 a producir interferón gamma. Tenemos una respuesta de tipo TH2 y tenemos como protagonista la interleuquina 1 y 4 que lo que hacen es que se produzcan, los colaboradores pasen a ser TH2 y estos van a producir citoquinas como interleuquina 4, que es fundamental para la respuesta de tipo humoral. Y finalmente hay una respuesta o unos tipos de linfocitos que son los T reguladores y los linfocitos TH17. Los linfocitos TH17 van a estar estimulados por la interleuquina 23, la interleuquina 16, entre otros, y van a producir la interleuquina 17, que cumple funciones inflamatorias importantísimas. Van a estimular la producción de quimioquinas que van a reclutar neutrófilos en el sitio de la inflamación. Que los neutrófilos son esos comandantes de la inmunidad innata, son las primeras células que se encargan de llegar a estos fenómenos. Entonces, la formación de una sinapsis. Entonces, cuando se da esa comunicación entre la célula presentadora de antígeno y el linfocito T colaborador, se va a dar un complejo, se va a formar un complejo. Este complejo va a formar unos anillos. Se llaman complejos macromoleculares de la activación. Entonces van a formar unos anillos, vemos un anillo 1, un anillo 2 y un anillo 3. El anillo 1 tenemos lo que es el TCR y el complejo de histocompatibilidad que no se alcanza a ver. El anillo 2 tenemos lo que son las moléculas coestimuladoras y finalmente se nos queda por fuera el anillo 3, el CD43. Esto permite que las células hagan una reestructuración de su citoesqueleto y se queden literalmente unidas para que se dé una presentación de un antígeno y una activación de una respuesta inmunitaria. Listo. Pero el TCR reconocen péptidos y pueden ir a escrutear varios péptidos, pero solo se va a activar por aquel péptido que tenga una alta afinidad o que tenga mayor afinidad, si no, no se va a activar. Entonces la transducción de la señal, ya tenemos que se une, que se da las moléculas coestimuladoras, las adhesinas que permiten esa adhesión. Entonces eso es como imaginarse una célula presentadora de antígeno y un linfocito T unidos en pro de activarlo. Por eso es una respuesta muy específica y va a generar memoria. Esa activación va a generar una expansión clonal de células de memoria que van a identificar antígenos por los cuales fueron activados. Entonces lo primero es la unión del TCR al péptido a través del complejo mayor de histocompatibilidad, que sea una alta afinidad, porque si tenemos una baja afinidad se va a abortar el proceso, que se agrupen varias moléculas del TCR para que se mande la señal al CD3. Recordemos que el TCR no viene solito, sino que viene acompañado del CD3. El CD3 que es una macromolécula que se encarga de, a través de las vías ITAM, los motivos de inmunotirosina, de inducir una respuesta de fosforilación y activar genes. ¿Listo?
Entonces, lo que decía, ITAN tiene las colas Z del CD3, que induce una cascada de fosforilación a través de la proteína SAP70 y se va a ir por varias vías de señalización celular, el factor nuclear kappa beta, la proteína L activadora, el factor nuclear de activación de los linfocitos T. ¿Y qué es lo que pasa a eso? Van al núcleo y van a coincidir con la activación o transcripción de un gen que es el que nos va a dar la respuesta. Entonces activan genes que codifican para citoquinas, para crecimiento, para expansión clonal, etc. A continuación vamos a mostrar una imagen en la cual se grafica lo que es la subpoblación linfocitaria de los linfocitos helper. Entonces ya tenemos los linfocitos TH1 y los linfocitos TH2, que gracias a la interleuquina 1, la interleuquina 4 y otras, se produce la TH2. ¿Pero por qué se producen estas? Porque posiblemente acá haya un microorganismo extracelular. ¿Y por qué se produce interleuquina 12? Porque probablemente haya un antígeno intracelular. El antígeno intracelular nos va a hacer que se produzca un linfocito TH1 y el extracelular un linfocito TH2. Entonces estas citoquinas polarizan la respuesta y estas respuestas polarizadas van a producir diferentes citoquinas. Por ejemplo, el TH2 va a producir interleuquina 13, 10, 5, 4, que nos van a orientar una respuesta de tipo humoral. ¿Qué es una respuesta de tipo humoral? Que hayan anticuerpos, que hagan sus funciones. Entonces se va a producir altas cantidades de inmunoglobulina G, producción de inmunoglobulina A, que la inmunoglobulina A es esencial para defender las mucosas, y la inmunoglobulina E, que median procesos alérgicos. Finalmente, la respuesta celular es la respuesta TH1, ya vimos la respuesta humoral, la respuesta TH1. Entonces es estimulada, polarizada por la interleuquina 12, beta, que activa y convierte al linfocito en TH1. Ese linfocito TH1 va a producir citoquinas proinflamatorias, como ¿cuál? El TNF-alfa, etc. También va a producir interferón gamma, que va a activar a los macrófagos para que hagan fagocitosis, TNF-beta, interleuquina 2. Entonces eso es un juego de citoquinas que son importantes. Entonces, en este caso de la celular, se nos puede activar la citotoxicidad, porque la TH1 tiene la capacidad de activar los linfocitos, no solo los macrófagos y las natural killer, sino los linfocitos CD8. Que recordemos que los linfocitos CD8 también tienen TCR y van a reconocer células que están infectadas o están alteradas con un tumor y que van a expresar ese péptido que los infectó en un complejo llamado complejo mayor histocompatibilidad tipo 1. Entonces el linfocito CD8 lo que hace es un linfocito citotóxico, va a destruir la inmensidad de toda la célula. Bueno, el linfocito TH1, la respuesta de tipo celular, esa polarización es importante. ¿Por qué? Tenemos la interleuquina 2. La interleuquina 2 nos va a activar los linfocitos T, nos va a activar también linfocitos B, nos va a activar células natural killer, macrófagos. Eso es importante, por ejemplo, cuando la leishmania nos llega un parásito intracelular o un virus. El interferón gamma inhibe la respuesta TH2, estimula los TH1, activa los natural killer y los macrófagos. Esta es la respuesta TH1. Pero la respuesta TH2 tenemos un sinfín, un gran número de citoquinas que nos van a polarizar, nos van a cumplir una función. Por ejemplo, la interleuquina 4 es la principal citoquina del linfocito TH2. ¿Y qué va a hacer? Va a estimular la activación de los mastocitos, va a estimular la diferenciación de los linfocitos B. También, ¿cuáles tenemos? La interleuquina 5, que va a activar y movilizar eosinófilos para procesos alérgicos. La interleuquina 10, pues puede ser de la respuesta TH1, pero puede ser también de la respuesta reguladora, porque inhibe la población de los TH1, inhibe los macrófagos, suprime esa función, y la interleuquina 13, etc. Bueno, con la expectativa de que puedan aprender basados en esta presentación y que puedan interactuar conmigo mediante los diferentes medios que se nos presenta en la universidad, les doy la despedida y muchas gracias por escucharme.